Buenas tardes, el día de hoy me encuentro con mi padre, ahorita se va a presentar y el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que él habla muchísimo y precisamente que él como que él logra dominar un poco también y es precisamente sobre las meditaciones. Entonces vamos a andar hablando sobre muchos temas, sobre las historias que ha tenido él con las meditaciones, sobre cómo ha sido su proceso para meditar y todas estas cosas las iremos viendo en la entrevista. Entonces, si quieres, preséntate, papi, quién eres y todo eso. Muchas gracias, hijo. Saludos a todos y todas. Es un honor para mí estar aquí frente a la audiencia de mi hijo. Pues, ¿qué más puede uno pedir como padre? Y compartir con todos ustedes este tema que es la meditación, como la conocemos. Aunque ahorita desmitificaremos un poquito el término, ya que a veces da miedo. Eh, Sé de muchas personas que les da miedo solamente al escuchar el término meditación. Entonces, para mí es parte de mi misión realmente. Iba a decir un placer, no es un placer, es parte de mi misión compartir con todos ustedes lo que a mí me permitió conectar con mi verdadero ser. Sí, eso es también como una parte muy importante. Ya dejaré por debajo, por la descripción o en alguna parte, el canal de YouTube que también tiene mi padre, donde también comparte meditaciones y también habla sobre diversos temas. Y es precisamente sobre esto que vamos a hablar el día de hoy. Entonces quiero que inicies precisamente porque iniciaste con la meditación. Bueno, hijo, la causa principal fue porque cuando llegó pandemia en el 2020, tuve un fuerte cuestionamiento dentro de mí porque vi que todo se estaba como desmoronando, todo el sistema estaba como colapsando. Y yo había tenido, pues, ya llevaba que 39 años dentro de ese sistema, haciéndole caso a este sistema, a este set de reglas que nos proponen desde que nacemos y son heredadas hacia nosotros por nuestros padres, por nuestros seres amados, quienes lo hacen con la mejor intención. Pero llegan varios momentos en ese camino en los que no te sientes bien, sientes muchas dudas, puedes sentir lo que se llama o se conoce como crisis existencial, que son muy buenas y tienes que ponerle atención porque son los momentos determinantes en tu vida. Sobre todo, esto llega porque no hay una congruencia o no hay alineación entre lo que está recibiendo tu mente y lo que está sintiendo tu corazón. Esto es un cerebro, pero este es otro. Dentro de nosotros hay varios cerebros. Estamos compuestos de una inteligencia creadora. Estos conceptos pueden ser o no nuevos para ti, sin embargo, de pronto has escuchado que fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador. Sencillamente, para mí, es mi creencia, todo en el universo es creación, universo, multiverso, existencia, es una creación constante, lo sepamos o no. Y nosotros, por ende, también estamos creando constantemente, seamos conscientes de ello o no. Entonces, a través de ese camino, no hay congruencia entre lo que nuestra mente está recibiendo y lo que nuestro corazón realmente quiere crear, experimentar, vivir en esta experiencia. Cuando estos dos empiezan a chocar constantemente y ya realmente no se siente uno a gusto dentro de uno mismo, empieza uno a buscar y a buscar y a buscar y a buscar y a buscar. Y en el entorno en que yo crecí, las respuestas no estaban fáciles de encontrar, la verdad. Encontré un par de libros, encontré un profesor que me dio unas pistas, pero eso, así como llegó, pasó. Entonces, quedé con esa duda y con ese interrogante dentro de mí. Recuerdo que en aquella época intenté un poco de lo que hoy se conoce como proyección astral, pero era un paso, digámoslo, dentro de esa investigación ya muy adelantado para lo que realmente yo necesitaba. Más adelante, después de pasar por todo este estilo de vida, me enfermé y tuve que, ya yo estaba viviendo una experiencia en Estados Unidos, me enfermé y tuve que volver a Colombia a tratarme de esa enfermedad. Ya cuando estuve en la clínica, en una de las veces que fui a la clínica, duré 2 semanas internado y me retiraron los alimentos. Y
en ese momento, alejado de todo, podría yo decir que me desintoxiqué. Me desintoxiqué de muchas cosas que estaban entrando a mi mente. La mente en cierta forma se quedó quieta y el corazón habló. Es decir, yo sentí el corazón mucho más fuerte. Porque imagínate tú acostado o sencillamente imagínate tú 2 semanas en una habitación, donde no te voy a decir que no hay interrupción, pero las interrupciones son muy pocas y solamente estás viendo paredes blancas hasta que te aburras. Después de que te aburres, ¿qué viene? Viene una sensación de, de que te estás hablando a ti mismo o de que estás aprendiendo a escucharte a ti mismo, a sentirte a ti mismo, a explorar a ti mismo y a partir ya de un punto de vista interior empieza uno como a analizar su vida y después empieza a analizar la vida del exterior, que fue algo que me pasó, yo recuerdo tal vez ya llevaba una semana y me quedaba atónito viendo por la ventana de esa clínica un mar de gente gris, con caras tristes, subiéndose a un sistema de transporte atiborrado donde los empujaban como ganado para que entrara y cerrara la puerta y se dirigiesen a su trabajo y de ahí de regreso. Únicos seres que veía yo felices en ese transcurrir eran los niños, quienes a su vez iban agarrados de la mano de un padre con esa cara. Entonces en ese momento yo tuve un fuertísimo llamado a cambiar mi estilo de vida. Y tuve, gracias a esta, digámoslo, meditación forzosa, recibí muchísima información, pero fue más de sensaciones. Empecé a sentir tantas cosas que me hacían sentir bien, pero que yo no las podía razonar porque mi mente estaba totalmente programada con un mundo de información que no tenía nada que ver con el descubrirse uno como ser. Me sentí muy bien en ese momento y salí. ¿Y qué creen que pasó cuando salí de ahí? Pues volví a perderme en lo que ya mi mente conocía. Y mi cuerpo conocía, porque una vez que tu mente conoce, tu cuerpo también aprende de todas esas experiencias. Y eso es lo que tu cuerpo y tus células reciben como información y ejecutan automáticamente día tras día una misma rutina, una misma forma de pensar. Y vamos adquiriendo miedos, temores, creencias, absolutamente todo lo que vamos adquiriendo, pues lo vamos viviendo y lo vamos volviendo ya una identidad propia. Después, años después, ya esto es cuando llegó la pandemia en el 2020, yo había llevado una vida supuestamente, pues como dice el sistema, yo estaba trabajando en Estados Unidos, logré una ciudadanía y trabajo en Estados Unidos, en Colombia, trabajos con clientes personales y pues me estaba yendo bien económicamente. Sin embargo, llegó la pandemia y en ese momento yo tuve que volver a Colombia, porque si no volvía a Colombia, yo estaba viviendo separado de mi familia. Llevaba 7 años ya desde el 2013 hasta el 2020 viviendo separado por estar tras la consecución de los empleos, del trabajo y demás. Y eventualmente pues nos íbamos a ir para Estados Unidos. La mentalidad era otra diferente en ese momento. Cuando llegó pandemia, entonces regresé a Colombia y ya tuvimos la oportunidad de convivir todo el tiempo, porque yo antes viajaba 2 meses al año, 3 meses al año a Colombia. Y allí, al no haber trabajo, porque en ese momento, no mentira, en ese momento sí había trabajo, pero estábamos todos en un plan diferente. Estábamos todos como cocinando, le digo yo, los intereses personales de cada quien. Recuerdo que estábamos tomando mucha educación por videos, por mentorías, sobre el tema ya más espiritual, de emprendimiento. Y eso despertó en mí nuevamente esa chispa. Además que mi amada alma gemela, mi esposa, ella también traía una chispa ahí guardada desde hace muchísimo, bueno, desde que nació, prácticamente. Igual que Juli. Juli también tiene una chispa ahí dentro de él desde que nació, de cuestionamiento. Y pues esas chispas se empezaron a desarrollar en esa época de pandemia y se empezaron a volver unos fuegos muy candentes, porque estábamos desarrollándonos cada quien dentro de lo que verdaderamente nuestro corazón estaba sintiendo. Y de repente llegó a mí un golpe de quererme ir a la naturaleza. Entonces le dije, mi amor, tengo un llamado a la naturaleza. Habíamos visto un lugar en el campo que es donde ella se crió y yo hace 3 años atrás le dije, mi vida, algún día vamos a hacer una casa aquí, en este lugar, un lugar maravilloso en medio de las montañas colombianas, cordillera occidental.
y viendo, digamos, una vista, como no sé si ustedes vieron la película del Señor de los Anillos, un atardecer así maravilloso y amaneceres maravillosos. Y ahí construimos la casa cuando nos fuimos al campo. Y estando allá en el campo, pues yo empecé a sentir, empecé a dar el, empecé a dar la importancia a mi sentir de corazón, empecé a darle esa importancia, a darle rienda suelta a todo eso que yo quería realmente hacer, que antes no hacía porque estaba atrapado en los quehaceres del sistema común y corriente como lo conocemos. Esa fue la historia anterior, la historia de lo que vino a ser mi momento en que dije voy a meditar. Porque cuando salí a la naturaleza, hicimos la casa, pero yo seguía trabajando dentro de esa casa. Es decir, me creé una nueva cárcel en medio de la naturaleza. Es un paso hacia lo que yo sentía que quería, pero faltaba todavía más. Entonces mi mamá me dice, mi vida, vámonos a viajar. ¿Ella por qué me dijo esto? Por, Sencillamente porque nosotros queríamos viajar. Era parte de mi plan de vida viajar. De hecho, por eso yo estudié diseño gráfico, porque era una carrera que me permitía viajar fácilmente, según lo que yo había visto en las películas. Y bueno, definitivamente sí fue así. Empezamos a viajar, yo iba con mi computador, iba haciendo los trabajitos, íbamos todos en familia y nos devolvimos a la casa. Eso fue un viaje a un pueblo cercano, luego nos devolvimos a la casa. Luego mi mamá dijo, sigamos viajando y yo, ¿cómo así que sigamos viajando? La casa no estaba terminada. Yo pensaba que era viajar y volver tipo vacaciones, pero ella propuso algo más, que era viajar constantemente. Y aunque dentro de mí yo decía, maravilloso, eso es lo que quiero, mi mente decía, hey, ¿cómo vas a mantener a la familia? ¿Dónde van a vivir? ¿Cuánto van a pagar? Esto es algo que nunca has hecho antes. Y todo lo que tenía sencillamente, todo lo que yo tenía en ese momento, pum, 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 se venía como derrumbando. El empleo en Estados Unidos ya a partir de pandemia cesó, seguía con el de Colombia, había dejado mis clientes personales por empezar yo a desarrollar más mis habilidades que verdaderamente quería desarrollar. Y ese fue un momento decisivo en el que dije, ok, voy a confiar en la vida, voy a confiar en la vida porque a partir de todo esto que venía viviendo, sentí también que tenía que permitirme confiar. Yo era muy calculador y desconfiado. Pretendía tener todo bajo control con lo que yo tenía, pero no le permitía a la vida sorprenderme. Y ok, vamos a confiar. Nos fuimos para Santa Marta, viajamos a Santa Marta 6 meses, luego de ahí nos vinimos a Antioquia un mes, y finalmente encontramos una cabaña que ya teníamos planeada en nuestra mente al mes de haber llegado a Antioquia. Ahí estuvimos, creo que fueron 9 meses, y en esa cabaña, cuando ya la habíamos encontrado, está en el medio de la naturaleza, rodeada de dos cascadas de agua, una de agua manantial y la otra casi pura también, rodeado de montañas, en una cabaña de madera, pregunté, honestamente yo pregunté a la naturaleza, le dije en ese momento, le dije, bueno Gaia, así le llamé al planeta, Gaia, estoy acá, ¿ahora qué hago? Ya no sé qué más hacer. Pues estoy teniendo un tiempo maravilloso, estoy disfrutando, estoy viajando con mi familia, me encanta todo, pero no sé qué más hacer. Y estaba sentado ahí a la orilla de la quebrada y es como si la voz se me hubiera devuelto. Yo no sé si esa voz vino de dentro de mí o qué, pero me dijo, esto que estás haciendo ahora, continúalo haciendo. Es decir, en ese momento yo estaba en silencio y estaba contemplando. Como quien dice, cállate y contempla. O no hagas nada, quédate ahí. Y pues ese día me quedé ahí. Y ese día, si no fue ese día, fue alrededor de esos días, empecé entonces a investigar sobre la meditación. Porque ya yo había leído sobre la meditación, pero no había realmente tenido como ese fuerte momento, casi que de un mandato de que medite. Ahora, por eso no les digo, a mí ni siquiera me llegó la palabra medita, sino contempla, quédate ahí, en silencio, no hagas nada. Y yo lo que sentí, ahora que lo veo en retrospectiva, fue vuélvete a vivir ese momento que viviste en el hospital, pero ahora en la naturaleza. Claro, en la naturaleza, la conexión que hay entre nosotros, que somos naturaleza, y la naturaleza externa, facilita conocernos o este descubrirnos a un nivel energético mucho más que cuando estamos encerrados en una caja de cemento. Entonces ahí
empecé día tras día a probar diferentes técnicas de meditación porque la verdad era difícil para mí quedarme sentado y no hacer nada porque o me aburría o no sentía progreso. Todas estas dudas que uno le llegan cuando uno se empieza a quedar sentado ya a propósito, a priori, a tratar de conectar con algo que ni siquiera realmente sabía que era. Hijo, para responder tu pregunta, ahí fue cuando yo recibí ese llamado de siéntate a meditar. Fue ahí, después de a mis, ¿qué? 42 años. Y Perdón, 42, no, 40. eso es precisamente lo que estabas hablando, que esta parte de la meditación empezó a la cabaña. Y eso es precisamente la otra pregunta que te quiero hacer, y es sobre cómo estas historias que tú tienes de lo que te ha pasado en meditaciones, varias historias que tú tienes. Bueno, esas historias les quiero pues dar el preámbulo. Em, la meditación o la práctica meditativa, como a mí me encanta decirle práctica meditativa o la contemplación, es algo que todos podemos hacer, está a la mano, está al alcance de todos, como respirar. Solo que no somos conscientes de que lo tenemos ahí como una herramienta, igual que respirar también es una herramienta a través de la cual podemos llegar a lo que llaman estados de conciencia alterada, estados alterados de conciencia. Y el llegar hasta el punto donde yo llegué con la meditación, no, no es mi intención que al contarles yo esto, diga, no, es que eso es el que puede llegar hasta por allá. No, créanme que yo inicié sentado en una silla, haciendo absolutamente nada, y lo que sucedió en este caso es que 3 meses, aproximadamente 3 meses después, pues yo sentí esta necesidad de levantarme temprano y hacer la meditación tipo 6 de la mañana más o menos, sobre todo cuando salía el sol. Entonces la hacía de diferentes formas, con el sol, con la lluvia, meditación guiada, con música trascendental, en solitario, escuchando Con absolutamente mantras. todo, mantras creados por mí. Y en el camino también me fui educando, ¿no? Muchas veces uno espera como que a educarse en meditación y saberlo todo y luego lanzarse. No, yo la verdad me dando cuenta de lo que no funcionaba y al día más o menos, más o menos, yo perdí la cuenta, pero digamos que fue más o menos unos 3 meses, eh, decidí hacer un ejercicio ya muy, pues por mi cuenta, donde la quebrada que pasaba por frente de la cabaña, que se escucha perfectamente y fuerte ahí en esa, es una terracita que hay, una cabañita ahí de, de guadua, yo me propuse que todos los pensamientos que me llegasen ese día los iba a soltar en esa quebrada y que se iban a ir como barquitos de papel. Entonces, cada pensamiento, ejercicio mental, lo ponía en la quebrada y se iba. Lo ponía en la quebrada y se iba. Lo ponía en la quebrada y se iba. Lo ponían, tal vez me demoré en ese plan. Pónganle ustedes una media hora. Tan. Más o menos a la media hora, ya yo sentí que no tenía pensamientos, lo cual muy rara vez me había pasado. Y en el momento en que no tenía pensamientos, empecé a perder la sensación de mi cuerpo, que también muy rara vez me había pasado. Empecé a perder la sensación de mis manos y de mis pies. Pero como ya me había pasado antes, no tenía miedo. Entonces seguí sencillamente permitiendo que eso sucediera hasta el punto en que yo perdí la sensación de todo mi cuerpo. Yo me sabía que estaba ahí sentado, pero sentía a la vez que yo estaba como flotando a esta altura. ¿Sí? Así como estoy sentadito aquí, estoy flotando a esta altura así, muy cómodo, muy cómodo. Y en ese flotar ya es, ya es como si uno empieza a sentir como que se empieza a desintegrar la parte física. Es decir, más que desintegrarme físicamente, es que yo empiezo a perder percepción de mi parte física. Porque según mi creencia, yo empecé ya, después de todo ese tiempo, a bajar ese estrés y esa toxicidad que yo traía, lo cual me permitió, de pronto ustedes han escuchado mucho el término de vibrar alto o subir tu frecuencia para vibrar alto.
y vibrando alto, que es lo que literalmente se siente porque uno empieza como a elevarse, pude sentir, verdaderamente sentir absolutamente todo lo que había alrededor mío. Es decir, pude sentir a los árboles, al agua, a la tierra, al aire, a las aves, pero no como seres individuales, sino como que ya yo me había hecho parte de ello. Como si hubiese entrado a la fuente misma de la creación, a ese nido donde está toda la vida en amor. Era algo muy bello. Era la vida en amor y de ahí, por eso yo le digo a la vida, vibración infinita de amor. Porque me sentí absolutamente cobijado, protegido, sentía que no habían imposibles. Cuando ya después hice un poco de razonamiento de esto, me acordé mucho de la gente que viaja o que muere, tiene un momento en que están muertos y de pronto regresan al cuerpo porque no era su momento. Lo que ellos experimentan, que sienten allá arriba, arriba o abajo, a los lados, donde sea, pero arriba a nivel frecuencial, pienso yo, de esa paz y esa tranquilidad y esa liberación, eso mismo, podría yo decir, eso mismo, sin la luz al final del túnel, pero la misma sensación. Ahí estuve, no sé, tal vez media hora, no sé, perdí la noción del tiempo. Y lo siguiente que supe fue que llegó mi amada, se me presentó al lado porque ya llevaba como que mucho tiempo ahí y la vi al frente mío, no sé si me tocó para despertarme o algo, y ya cuando le quise explicar, lo único que hice fue, me puse a llorar. Porque, claro, cuando me es como despertar, como volver y verla a ella ahí al frente y ver que nosotros venimos como en esta búsqueda, en este estudiar, en esta investigación, en unión consciente, que es como nosotros llamamos nuestra familia, en esta búsqueda como de liberarnos de lo que más podamos, de nuestras creencias para poder vivir lo que realmente tenemos en nuestro corazón, todo eso, yo lo pude ver allí en ese momento, pero maximizado, maximizado. No había ni siquiera en ese lugar necesidad de bienes materiales, de dinero, porque yo sabía que podía crear esa realidad, tanto allá como acá, en el mundo material, donde no necesitara nada, porque todo iba a ser dado. Es que todo ya es dado, sino que más bien, en cierta forma, se nos es quitado. Al comprender eso, también cuando volví me dio una sensación de ira, de rabia, y creo que también en cierto modo ya ese llanto de felicidad se convirtió en un llanto de frustración, porque lo sentí todo lo que nos están quitando eh, al ponernos en estas cajas donde nos dicen tú te puedes mover prácticamente dentro de esto, porque esta es la programación que yo te estoy dando. Ya después yo comprendí que esta caja y el nosotros salirnos de esa caja es precisamente el aprendizaje que venimos a vivenciar en esta existencia, que no hay necesidad de ser víctimas, al contrario, es la oportunidad de tomar responsabilidad sobre nuestro aprendizaje una vez que ya lo comprendemos y actuar día tras día tras día siendo consciente de eso. ¿Sí? Entonces, esa experiencia a mí me permitió ya de ahí en adelante tener una perspectiva totalmente diferente. La del hospital fue una experiencia muy bonita, pero yo realmente no había conectado con nada más allá, por así decir, de lo que ya yo conocía. Ahora fue una experiencia que me permitió realmente trascender el plano físico, eso que dicen los libros, eso que dice el Buda, eso que dijo Jesucristo. Yo pienso que es eso. O sea, no me puedo asegurar que sea eso, pero si me pudiese mantener, y he escuchado ahí a varias personas que han llegado a ese momento, decir que si ya pudiesen mantenerse en ese estado, pues ya no estarían acá. Realmente pienso que en ese momento ya uno desencarna porque ya es un estado como de integración absolutamente con todo. Y muy bien dijo Jim Carrey. Jim Carrey es un actor, seguramente lo conocen. Él tuvo esta experiencia, yo lo escuché en una ponencia que él tuvo,
Y muy jocosamente a su estilo él dijo, wow, y a partir de que llegué a ese momento en mi vida, he tratado de volver a él y no lo logra. Porque ya, eso sucede por un momento y vuelves, y vuelves. Y es entonces ya mi misión tratar de integrar lo que más pueda de eso a mi vida material. Y eso se puede lograr a través de la meditación. Sí, es muy interesante toda esta parte que nos dices y también que muy probablemente en la vida nos ha pasado que simplemente nos sentimos así, sin, como decías, en el hospital o algo que nos lleva a algún lugar, o en algún momento sentimos como esa paz y esa tranquilidad. Mm, Ya por ejemplo Sócrates lo decía en su época, creo, no, era Platón, que era el mundo de las ideas, que el mundo de las ideas, él decía que eran como las ideas originales de todo lo que existía, que era como el centro de la existencia. También opinaba como que esa fuente universal es como una fogata y que las chispas son como ya esas partes que van saliendo, las chispas del espíritu, del alma, del mundo de las ideas, de todo eso, y que entre más se va alejando de esa fuente, más oscuridad hay. Entonces es precisamente eso de lo que habla esa teoría también, y sí es precisamente eso lo que ayuda la meditación. Precisamente esa historia que nos cuenta sobre lo que pasó en la cabaña también me parece tremenda, que era cuando estabas meditando precisamente. Y también, bueno, a mí me pasa algo similar, pero es como que simplemente yo no hago nada. Y es que yo antes de dormir siempre siento como un movimiento como que en mi mente o algo así. Y también llegan como imágenes y así. Y también es precisamente que cuando uno medita, hay ciertos tipos de meditación que liberan una partícula que tiene el cerebro, que es el DMT, la dimetiltriptamina, que también pues tienen los psicodélicos y todo eso, que en realidad no se necesitan para meditar, pero que precisamente si lo emana también la glándula pineal, que tal vez de eso haga un video después, que es precisamente esos estados alterados de conciencia. Entonces, sí, muchas gracias, papi, por esta entrevista. Muchas con gracias mucho, por compartir tu experiencia. con muchísimo amor y les quiero recomendar que no esperen al meditar nada, no esperen tener la experiencia que yo tuve. Cuando están empezando en el camino no esperen nada. Lo importante de meditar, como pues digámoslo así, principiante en la meditación, es vivir la experiencia. Vive la experiencia y déjate fluir en ella. Déjate fluir en ella. No trates de tener pensamientos. Los pensamientos siempre van a fluir, van a fluir, van a fluir. Por el contrario, trata más bien es de tú, por primera vez, de pronto, ser el observador de esos pensamientos. Salte de tu cuerpo un momento, imagínate que estás acá viéndote y que por primera vez esos pensamientos no te están afectando. Tú solo los estás observando desde acá. Y puedes empezar a ver claramente patrones de pensamientos repetitivos cada vez que medites. Esos son los pensamientos que se te repiten toda la vida, muy constantemente, y son los que van entretejiendo la realidad que tú estás viviendo ahora. Porque esos pensamientos que tienes ahí repetitivos son la programación que has tenido desde que naciste hasta la edad presente. Y gracias a ellos, a ese programa, tú respondes a los estímulos externos de forma automática, muchas veces sin siquiera pensar. Ya cuando tú los observas, tú puedes decidir si actuar sobre ellos o no, y puedes decidir si empezar a cambiarlos por otros que realmente beneficien cualquiera que sea tu objetivo en ese momento, o que beneficien el crear la vida que tú realmente anhelas. Ese es un tema que va profundo y requiere también de constancia y práctica para ir cada vez comprendiendo más y más el profundo, profundo, profundo poder que tiene la práctica meditativa. Así que muchas gracias, hijo. Para mí un honor. Espero volverlos a ver próximamente y
Mi hijo les va a dejar por ahí Ujú. mi canal de YouTube, que es Jorge Donado Oficial, para que se dirijan a algo que cree que se llama las prácticas meditativas en calma, calma por conexión con el alma, comunicación con el alma, congruencia con el alma. Todo esto se logra cuando estás en calma y son sencillamente ejercicios de prácticas meditativas guiadas a través de mi voz, que ahí van a ver también. Cuando lo inicié fue pues algo muy bonito, pero totalmente cero planeado. Las primeras grabaciones son bastante torpes, sin embargo fueron en vivo muy bonitas y ya después lo fui mejorando y mejorando, y lo puedes seguir cronológicamente o por temas y empezar tú también a descubrir tu propio ritmo de meditación, tu propio raciocinio, lo que quieres crear. Ahí hay muchísimas pistas ya para, digamos, empezar a avanzar y avanzar en todo lo que puedes hacer en el momento en que estás meditando. Así que te animo a que las revises, las escuches, y muchísimas gracias por haberme permitido este espacio, hijo. Sí, ya con lo último que quiero terminar es precisamente con lo que decías, de que las cosas sí necesitan teoría, pero también necesitan demasiada práctica. Entonces es precisamente eso, y también que vayas al canal de Papi, que te lo voy a dejar por acá en alguna parte, y ves precisamente sus meditaciones, meditaciones en calma. Muchas gracias. Chao.